Continuidad a la clase que les acaba de dar Mariano sobre manejo de condiciones físicas de suelos, todo lo relativo al laboreo de suelos. Vamos a seguir en esta parte donde yo les voy a comentar algunos resultados locales de ensayos de labranza que hemos hecho en la Estación Experimental Paraná del INTA. Comenzando con eso, les voy a hablar en esta primera parte de cómo ha sido la evolución del rendimiento en los primeros años de los cultivos que se utilizaron en el ensayo y algunos parámetros de suelo, principalmente parámetros físicos, ya que estamos hoy hablando de manejo de condiciones físicas, pero también algunos otros relacionados a lo que veíamos en la clase de la semana pasada, de manejo de condiciones biológicas, también cómo el laboreo de suelo puede modificar algunas condiciones biológicas del suelo. Y acuérdense de lo que yo les había planteado la semana pasada, en realidad cada vez que yo modifico algún parámetro físico o algún parámetro biológico o algún parámetro químico del suelo, en realidad estoy modificando todos los demás porque están todos interconectados. Yo les recordaba que en realidad nosotros los estudiamos separadamente por una cuestión de intentar entenderlos desde distintas perspectivas, lo que es todo un mismo fenómeno. Bueno, para darle algún detalle de este ensayo, es un ensayo que se inició en el año 97, en donde comparamos dos sistemas, un sistema de siembra directa, en donde se siembran los cultivos con máquina de siembra directa y no se hace ningún tipo de laboreo, versus un sistema con laboreo de suelos. En algunos casos lo llamamos labranza reducida, en otro caso le ponemos en los gráficos, yo les voy a aclarar, le llamamos labranza convencional. En realidad es un laboreo reducido. En general se ha utilizado cincel o un disco de doble acción pesado, una ROME, como laboreo primario, y en general o disco de doble acción sumado a vibrocultivador para la preparación de la cama de siembra, para la finalización de la cama de siembra, ¿sí? En general, poca labranza, por lo cual no entraría dentro del concepto de labranza convencional que tenemos, que es un laboreo primario con un arado de reja y vertedera o un arado de disco, cosa que acá no se utilizó. La rotación de cultivos que se ha empleado en estos ensayos es trigo, soja de segunda, o sea, 2 cultivos en un año, maíz al año siguiente, una rotación que comprende 3 cultivos en 2 años, y así repetido en el tiempo hasta nuestros días. Además de eso, todas las prácticas que se utilizaron en el ensayo, en ambos tratamientos, en siembra directa y en labranza convencional, fueron uniformes, es decir, las fechas de siembra fueron las mismas, todo el control de plaga, malezas y enfermedades se hizo el mismo en cada sistema, lo mismo que la fertilización. Se aplicaron dosis uniformes, principalmente de fósforo y de nitrógeno en los respectivos cultivos. Y el ensayo está repetido en 2 sitios. Un sitio en un suelo vertisol de la serie Febré, que es un peluderte árgido crómico, y otro sitio en un suelo molisol de la serie Tesanos Pinto, que corresponde a un argidol áquico. ¿Sí? Son 2 series características de nuestra zona, de donde estamos aquí, en la zona de la facultad, de esta zona del departamento Paraná. Sobre todo el molisol, el serie Tesanos Pinto, el vertisol aparece en algunos sectores. Ambos están presentes tanto aquí en el campo de la facultad como en el campo de la Estación Experimental Paraná del INTA, donde están estos ensayos. En este primer gráfico lo que les estoy mostrando es la densidad aparente en el sitio del suelo vertisol, donde estamos comparando el tratamiento de siembra directa con el tratamiento con laboreo de suelo, labranza reducida, y les mostramos datos de densidad aparente tomados a fin del primer ciclo de rotación que se comparó. Digo, soja maíz, que yo les dije empezó en el año 97, entonces a la cosecha de maíz se midió densidad aparente superficial del suelo, los primeros 10 centímetros del suelo, en el año 99, en el año 2001, en el año 2003 y nuevamente después de que se descontinuó la medida se midió en el año 2009. En todos los casos esta medición se realizó luego de la cosecha del cultivo de maíz.
¿sí? En el mes de abril aproximadamente, en el momento que se tomó el muestreo para hacer esta medición. Como pueden ver ustedes acá, podemos analizar un poco la evolución. Algunos siempre decían que la siembra directa tiende a compactar el suelo y la medición de la densidad aparente es una medida indirecta de la compactación. Ustedes saben que la densidad aparente es el volumen, es el peso de un suelo en un determinado volumen total del suelo. Es decir, contempla el volumen de lo sólido más el espacio poroso del suelo. Por eso yo a través de la densidad aparente, conociendo la densidad real del suelo, puedo calcular cuánto es la porosidad total de ese suelo. Nosotros sabemos que en nuestra región la densidad real de nuestro suelo ronda valores de 2,6 toneladas de suelo por metro cúbico, ¿sí? Y la densidad aparente, en este caso, estamos hablando de valores en siembra directa que oscilaron entre 1,04 y 1,22 toneladas por metro cúbico, que es equivalente a decir gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, si yo hago la relación entre esta densidad aparente y la densidad real, puedo calcular cuánto es la porosidad total del suelo. Es decir, un suelo que tenga una densidad aparente de 1,3, estimando que la densidad real es 2,6, me dice que ese suelo tiene un 50% de porosidad total. Es decir, que a medida que la densidad aparente es mayor, la porosidad total de ese suelo es menor, ¿sí? Por eso es que decimos que es una medida de la compactación del suelo. De vuelta, una medida indirecta que no nos habla de cómo están distribuido el tamaño de los poros, ¿sí? Probablemente en un sistema de siembra directa podamos tener valores un poquito más altos comparado con un sistema con laboreo de suelo. Obviamente en el laboreo yo estoy moviendo ese suelo, cambiándole la estructura cada vez que hago un laboreo, por lo cual tiendo a aumentar artificialmente ese espacio poroso que después se tiende a asentar y volver a los valores originales. Entonces, en esta comparación ustedes pueden ver, primero, como les decía yo, a lo largo de 3 ciclos de rotación que la densidad aparente fue aumentando, pero cuando la volvimos a medir 6 años después, a lo largo de otros ciclos de rotación, de vuelta después de la cosecha de maíz, vemos que hay una caída de la densidad aparente en siembra directa y un patrón que se repite en los tratamientos en donde hubo laboreo de suelos, ¿sí? En este caso, los valores de densidad aparente son un poquito menores comparados en cada uno de los ciclos con la siembra directa. Si vemos 1,10 en el año 2001 versus 1,09, 1,22 en el año 2003 en siembra directa versus 1,19 en labranza reducida, o 1,14 versus 1,12 para el año 2009. Pero son valores que no son significativamente distintos, prácticamente son iguales, ¿sí? Y lo otro que es interesante ver que la evolución también es muy similar en ambos sistemas de labranza. Esto, les recuerdo, es para el sitio Vertisol. Lo mismo hicimos para cada uno de estos periodos en el sitio Molisol, que son los valores que les muestro en esta gráfica. Primer punto a destacar de esta gráfica, como es de esperar, los valores de densidad aparente de un suelo Molisol son mayores que los de un suelo Vertisol. ¿Por qué? Porque hay una diferencia textural, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia textural del suelo Molisol versus el suelo Vertisol? Que en el suelo Molisol hay un menor porcentaje de arcilla, ¿sí? En la medida que el componente más fino de la textura, que es la arcilla, predomina en la textura de ese suelo, la densidad aparente va a tender a ser menor, ¿sí? Lo que no significa que, o sea, evidentemente al ser menor la densidad aparente, la porosidad total es mayor en un suelo Vertisol comparado con un suelo Molisol, lo que podemos extrapolar que suelos de textura fina tienen menor densidad aparente que suelos de textura gruesa. Y esto por ahí puede despertar a ustedes alguna contradicción,
se imaginan un suelo, estamos diciendo un suelo arenoso, que es un suelo de textura gruesa, tiene menor porosidad total que un suelo arcilloso. Eso es así, tal cual. La diferencia es que la distribución de los tamaños de poros es completamente distinta. Entonces, en un suelo arcilloso van a predominar los poros de menor tamaño comparado con un suelo arenoso en donde van a predominar los poros de tamaño grande, lo cual hace que otra propiedad física del suelo, como la infiltración, por ejemplo, sea muchísimo mayor en un suelo arenoso comparado con un suelo arcilloso. Volviendo a esta gráfica, para no distraernos tanto, porque parte de esto ya lo estuvieron viendo con Mariano, de vuelta se observa una evolución similar a la que se veía en el sitio Vertisol, y nuevamente valores mayores en siembra directa comparado con los valores que estamos observando en labranza reducida, y en este caso son un poquito más marcados esos valores. Ustedes vean, en el primer ciclo, al final del primer ciclo de rotación, valores de 1,20 comparado con 1,10 en siembra directa versus laboreo reducido en el 99, subió a 1,36 versus 1,26 para siembra directa versus labranza reducida en el año 2001, subió hasta valores de 1,41 en siembra directa versus 1,37 para el año 2003, y nuevamente se observa una caída de ese valor para el año 2009, fin de cosecha, fin del cultivo de maíz, luego de la cosecha cuando se hace esta medida, para tener valores de 1,33 versus 1,24. De acá, vuelta, destacar lo mismo que veíamos en el caso del Vertisol, valores levemente superiores de densidad aparente en un sistema de siembra directa, lo que es lógico porque no estamos removiendo ese suelo, y en esos primeros centímetros, recuerden, esto es la densidad aparente de los primeros 10 centímetros del suelo, es en donde estamos transitando sobre el suelo en siembra directa, no tenemos ningún laboreo mecánico que nos permita remover eso. Cosa que sí hacemos previo a la siembra de cada cultivo, es decir, 2 veces por año en la etapa de trigo-soja y 1 vez por año en donde hacemos la remoción del suelo en el caso de la siembra del cultivo de maíz. Y otra cuestión interesante que nos interesa que les quede claro de esto es que a la hora de calcular, de llevar desde porcentaje de carbono, porcentaje de materia orgánica del suelo, toneladas por hectárea de materia orgánica o de carbono, lo mismo para los cálculos de disponibilidad de nitrógeno a partir del porcentaje de nitrógeno total del suelo. Para un suelo vertisol, que era lo que veíamos antes aquí, vamos a utilizar para hacer ese cálculo valores de densidad aparente menor que para un suelo molisol. ¿Cuál es nuestra recomendación? Que para cuando tengamos hacer cálculos en Vertisol, en siembra directa, utilicemos un valor promedio de 1,15 de densidad aparente. Podemos utilizar un valor un poquito más bajo si estamos calculando en suelos laboreados, ¿sí? Valores de 1,10. En el caso de suelos molisoles, que es este otro gráfico, cuando hablamos de siembra directa, en suelos molisoles deberíamos usar un valor de referencia de densidad aparente de al menos 1,3, y en el caso de suelos laboreados, en suelos molisoles, en valores de probablemente 1,25, ¿sí? 1,3 o 1,35 en el caso de siembra directa, 1,25 aproximadamente en el caso de sitios de suelos molisol con laboreo de suelo. Continuando con las mediciones que hicimos también, otro de los aspectos que nos interesaba poder cuantificar era cuál es la cantidad de rastrojo sobre la superficie del suelo que nos quedaba al final del ciclo de rotación. Y acá les estamos mostrando para el sitio Vertisol en el sistema de laboreo siembra directa, cuáles son la cantidad de kilos por hectárea que quedó luego de la cosecha de maíz en el año 99, y luego de la cosecha de maíz en ese mismo laboreo de suelo del sitio de Vertisol, en siembra directa, la cantidad de rastrojo total comparada con la cantidad de rastrojo total que quedaba en el sistema de labranza convencional. Como pueden ustedes ver, son muy similares, ¿sí?
Acá probablemente estamos rozando los valores de 9.000 kilos por hectárea en siembra directa al final de la cosecha, luego de la cosecha de maíz en el año 99, comparado con valores de 8.000, casi 8.500 kilos por hectárea en el tratamiento con laboreo de suelo. Lo mismo para el año 2001, luego de la cosecha, estábamos en valores un poquito por debajo de los 6.000 kilos y de nuevo en labranza convencional valores muy similares a lo que teníamos en siembra directa. ¿Qué nos indica esto? En realidad, la cantidad de rastrojo total que estamos midiendo sobre la superficie del suelo está explicada principalmente por el último cultivo que cosechamos, es decir, este rastrojo que medimos tanto en siembra directa como en labranza convencional, principalmente es rastrojo de cultivo de maíz. Y solamente como los rendimientos fueron similares, cosa que vamos a ver después, se los voy a mostrar, en realidad esta diferencia que observamos entre siembra directa y labranza convencional en el contenido de rastrojo es muy pequeña y está explicada por que esta diferencia es rastrojo de cultivos de los años anteriores, ¿sí? Que en la rotación antes del maíz teníamos trigo-soja. Nos está diciendo eso, pero cuando llegamos a la cosecha de maíz, en realidad ese rastrojo de trigo-soja anterior prácticamente desapareció en este sitio vertisol. Y cuando miramos esa misma información en el sitio molisol, nos encontramos con algo muy similar, ¿sí? Muy poca diferencia entre la cantidad de rastrojo total que encontramos en siembra directa para un mismo año, y vemos 10.000 kilos de rastrojo por hectárea, versus un poquito más de 9.000 kilos de rastrojo por hectárea, es decir, menos de 1.000 kilos, que es la diferencia entre siembra directa y suelo laboreado, es lo que explica el rastrojo de trigo-soja anterior, tanto para el ciclo del año 99 como para lo medido al final de cosecha de maíz en el año 2001, valores un poquito menores, pero bastante parecidos entre siembra directa y labranza convencional. ¿Qué nos dice esto? En realidad, para nuestras condiciones climáticas y edáficas, tenemos problemas para lograr acumular rastrojo de cultivos anteriores, porque evidentemente la biología de nuestros suelos hace que ese rastrojo se degrade de un año a otro, con lo cual no podemos acumular como sí efectivamente pasa en regiones de climas más fríos, en donde durante el invierno ese rastrojo permanece durante mayor cantidad de tiempo porque las condiciones biológicas hacen que la microbiología del suelo durante esos meses con temperaturas bajas sea mucho más lenta o prácticamente nula, con lo cual el rastrojo tiende a durar más tiempo y se ve acumulación de rastrojo en superficie, cosa que acá es bastante difícil de encontrar en nuestras condiciones. Otra de las cuestiones que medimos durante los dos primeros ciclos de rotación en estos ensayos fue el contenido de agua total del suelo, que es lo que les estoy mostrando en este gráfico, ¿sí? En el eje Y están viendo el agua total del suelo a 1 metro de profundidad. Está graficado entre 160 y 360 milímetros de agua total en el suelo a 1 metro de profundidad. Aquí están las mediciones que se realizaron en distintos momentos para los dos sistemas de labranza. Líneas completas son siembra directa, línea punteada y cuadritos rojos son las mediciones realizadas en labranza convencional. Y por otro lado, para que ustedes tengan como referencia, también está graficado cuál sería la cantidad de agua total en el punto de marchitez permanente, que es la línea roja continua que tenemos aquí abajo. Para este suelo, el punto de marchitez permanente se ubica en alrededor de 190, 180 milímetros, un poquito más de 180 milímetros de agua total. En tanto, la línea azul continua aquí arriba nos marca cuál es la capacidad de campo de ese suelo al metro de profundidad en agua total, que el valor nos da aproximadamente 350 milímetros de agua total
a la capacidad de campo. Que como ustedes saben, esas son dos mediciones, tanto el MP como la capacidad de campo, que se realizan en ollas de presión en laboratorio a partir de muestras que se sacan a campo. Como ustedes saben, esa medición se realiza la capacidad de campo a 1/3 de presión atmosférica y el punto de marchitez permanente a 15 de presión atmosférica, ¿sí? Y la diferencia entre capacidad de campo y MP es lo que denominamos habitualmente el contenido de agua útil del suelo. Me parece interesante rescatar de este gráfico cómo ese contenido de agua útil que uno puede evaluar a partir de mediciones en laboratorio se comporta en la realidad. Y eso lo puedo hacer a partir de mediciones de agua, como nosotros hicimos en este caso, para el ciclo, 2 ciclos de rotación de cultivo, como les decía yo acá. Esta medición comenzó a la siembra de trigo, se fue hasta el momento de cosecha de trigo, que fue acá a finales de noviembre. Esto es el periodo de crecimiento del cultivo de soja. Luego hicimos medición previo a la siembra del cultivo de maíz o al momento de la siembra del cultivo de maíz. Arrancamos con un perfil de suelo con buena recarga de agua, prácticamente en valores de capacidad de campo, y vean que durante el ciclo del cultivo de maíz prácticamente el cultivo se consume toda esa agua que tenía disponible. Nuevamente nos vamos a siembra del cultivo de trigo, la siguiente fase de la rotación, cosecha del cultivo de trigo, siembra del cultivo de soja y nuevamente otro ciclo de maíz. Los valores van a depender de cómo fueron las precipitaciones de cada año. Lo que me queda claro acá es que en este caso, en realidad, los valores que medimos acá, el agua útil real que yo tengo a campo en este sitio, en realidad va a rondar valores de 240 milímetros como mínimo, que eso es el punto más seco que yo encontré en campañas en donde evidentemente en este momento el cultivo estaba estresado, si bien no se murió, por eso no lo podríamos decir que es el punto de marchitez permanente, pero sí es un punto mínimo de seco del suelo en donde el cultivo tenía condiciones de estrés hídrico severo. Por otro lado, vemos que la capacidad de campo sí se comportó bastante bien, la que se midió en laboratorio, respecto a la que nosotros medimos a campo. Y entonces, mi contenido de agua útil para este suelo ronda valores como mínimo de 240 milímetros y nos vamos a valores máximos de alrededor de 360 milímetros, es decir, un contenido de agua útil real de alrededor de 120 milímetros en ese primer metro de suelo. La diferencia es que en este suelo molisol es muy probable que varios de estos cultivos, con seguridad el trigo, muy probablemente el maíz también, estén explorando, y eso lo hemos medido, bastante por debajo de ese metro de profundidad. Es decir, pueden explorar horizontes subsuperficiales en donde tienen un contenido de agua bastante importante. Lo mismo medimos en el suelo molisol, en el ensayo del suelo molisol, para ambos sistemas de labranza durante estos 2 periodos de rotación de cultivo. Acá la situación cambia un poquito respecto a lo que vemos en el sitio de molisol. ¿En qué sentido digo que cambia? Que antes en el molisol veíamos que el valor de capacidad de campo medido se ajustaba bastante a la realidad. En el caso del sitio de vertisol vemos que en realidad el valor de capacidad de campo medido en laboratorio dista bastante de la realidad, en donde nosotros medimos contenidos de como máximo alrededor de 460 milímetros en momentos en que había una muy buena recarga del perfil, con lo cual pensamos que este valor de más de 500 milímetros en realidad está sobreestimando la capacidad de campo real. En tanto, por el contrario, el punto de marchitez permanente medido en el laboratorio en realidad está subestimando el verdadero punto de marchitez permanente de ese suelo. Como les decía en el caso anterior, medimos valores de alrededor de 270 milímetros en un par de ocasiones durante el ciclo de la rotación,
y en realidad en ninguno de esos casos el cultivo se murió debido a los efectos de la sequía, con lo cual evidentemente no habíamos alcanzado el punto de marchitez permanente. Entonces, de vuelta, siempre es buena la información que nos puede dar el laboratorio con estas dos constantes hídricas, tanto la capacidad de campo como el punto de marchitez permanente, pero siempre es mucho mejor si nosotros pudiéramos obtener ese valor a campo. De vuelta, en este caso, este suelo podríamos utilizar como límites de agua disponible un mínimo de alrededor de 270 milímetros comparado con un máximo de alrededor de 450 milímetros que medimos en varias ocasiones durante estos dos ciclos de rotación de cultivo. Comparando este sitio vertisol respecto al molisol, encontramos algo que no es habitual, que es que la cantidad de agua disponible en este suelo está entre los 270 y los 450, es decir, tenemos, antes habíamos dicho, unos 120 milímetros de agua útil en el suelo vertisol en el primer metro, y en este suelo vertisol estamos teniendo casi 180 milímetros de agua útil en el primer metro. La gran diferencia es que la exploración radicular por debajo de este metro en el suelo vertisol en algunos cultivos es muy distinta respecto a la exploración radicular en profundidad que tenemos en el suelo molisol. Pero bueno, esto es interesante. Y la otra cosa que no había recalcado en el caso anterior, pero acá es más evidente, es que en general siempre la curva del contenido de agua total en el suelo, en siembra directa, vemos que tiene un mayor contenido de agua total comparado con la labranza convencional. Eso es algo que también es bastante común de ver en muchos ensayos alrededor del mundo, en nuestro país. En general, con un sistema de siembra directa, nosotros podemos acumular un mayor contenido de agua, lo cual va a ser mayor el contenido de agua útil que hay en ese suelo para los cultivos, lo cual puede redundar en un mayor rendimiento en el caso de que se produzca algún periodo de estrés hídrico en los cultivos. Resumiendo un poco también los rendimientos que encontramos durante esos dos primeras fases de rotación, es decir, rotación trigo-soja desde el año 97 al 99 y desde el 99 al 2001, en resumen, en el sitio vertisol encontramos un promedio de rendimiento en kilos por hectárea por año un poquito superior en siembra directa comparado con labranza convencional. Estamos hablando de, acá tienen para cada cultivo y cada año, esto es el año 97, la soja de segunda 97 y 98, el maíz cosecha 99, trigo cosechado en el año 2000, soja 2000-2001 y maíz 2001. ¿Sí? Cada tiene los valores individuales de cada uno de ellos, y el promedio de todos esos dos ciclos de rotación me dan una diferencia de un poquito más de 200 kilos, que es una diferencia no significativa, es interesante observarla. Bien medimos, como les decía antes, el consumo de agua en cada uno de esos ciclos de cultivo, y pudimos calcular en base a ese consumo de agua y el rendimiento obtenido, cuál fue la eficiencia de uso de agua, que prácticamente fue la misma para esos dos sistemas de labranza que estábamos comparando. Estos son los valores del sitio vertisol, el ensayo que llevábamos en el sitio vertisol, y estos son los mismos valores para el sitio molisol. De vuelta, en este caso, al contrario del anterior, tenemos una leve diferencia, alrededor de un poquito más de 200 kilos, a favor del sistema con laboreo de suelo respecto al sistema de siembra directa. Lo mismo que veíamos en el caso anterior, consumos de agua promedio y eficiencias de uso de agua muy similares, debido a que es muy similar al rendimiento que hemos obtenido en cada uno de los sistemas de labranza que comparamos. Y evaluando el ciclo siguiente, en este caso, tanto para el sitio molisol como para el sitio vertisol, estamos viendo en siembra directa cuál fue el rendimiento del cultivo de maíz comparado con laboreo de suelos en el sitio molisol. De vuelta, rendimiento de maíz en siembra directa versus
laboreo reducido en el sitio Vertisol. Ahora le agregamos a esto los rendimientos del cultivo de trigo y los rendimientos del cultivo de soja de segunda, y empezamos a ver una tendencia a mayor rendimiento. Acá tenemos el rendimiento acumulado de toda la rotación para ese ciclo 2012-13 a 2013-14, donde vemos que en el total de rendimiento acumulado para esa fase de rotación se empiezan a ver un poquito más de diferencias de rendimiento a favor de la siembra directa comparado con el laboreo reducido, pero siempre diferencias muy poco notables. ¿En qué año sí vimos diferencia más notable? En algún año que hubo un déficit hídrico mucho más marcado. Eso es lo que les voy a mostrar aquí, sobre todo en el sitio Vertisol, que es los datos que les estoy mostrando acá, la comparación del rendimiento de maíz en la campaña 2008-2009, fue el año más seco de los últimos 50 años de lo que es el registro de precipitaciones de la Experimental Paraná. En ese año evaluamos, además del sistema de labranza, agregamos zinc, que es un micronutriente esencial para el crecimiento de las plantas, y este es un sitio, el Vertisol, con probable respuesta a este elemento, sobre todo por el pH que tiene ese suelo, que es un pH elevado debido a que tiene carbonato de calcio en superficie. Entonces, lo que me interesaba, no vamos a hablar de la cuestión de fertilidad, es que en siembra directa obtuvimos un promedio de rendimiento de alrededor de 2.000 kilos por hectárea, en tanto en labranza convencional, en la práctica, el cultivo prácticamente se murió antes de poder definir rendimiento, porque esto lo cosechamos a mano. Si uno lo tuviera que cosechar con máquina, obviamente no lo cosecharía, porque estamos hablando de que dio 1,5 quintales, 147 kilos de rendimiento por hectárea, ¿sí? Es decir, este es un cultivo que prácticamente se murió antes de lograr definir rendimiento, ¿sí? Entonces fue una sequía mucho más marcada. Es notable en un suelo vertisol, tienden a agrietarse, como desconocen lo que es el perfil de un suelo vertisol, el contenido de arcilla, qué pasa cuando este suelo se seca, cómo al secarse esas arcillas tienden a contraerse, esa contracción de las arcillas genera grietas, y en años muy secos las grietas llegan a la superficie del suelo, y una vez que este suelo se agrietó, toda el agua que le quedaba remanente en ese momento se pierde mucho más fácilmente. Esos son suelos que tienden a manifestar los problemas de sequía en mucho mayor medida que en un suelo molisol, en donde no es muy difícil que podamos observar este fenómeno. Únicamente en un suelo molisol con características vérticas subsuperficiales y con un grado de erosión muy marcado, podríamos ver nosotros grietas en superficie. ¿Sí? Entonces esta campaña 2008-2009, como yo les digo, en donde las grietas uno en general observa este agrietamiento que va paralelo a los surcos en el entresurco, fruto de la extracción de agua que hace cada uno de estos surcos del cultivo de maíz en este caso. Entonces se tienden a producir y a ver estas grietas que van en forma paralela a las hileras de maíz en general, alrededor del medio de la hilera del entresurco. También otro momento muy característico para ver esto en suelos vertisoles es alrededor del momento de espigazón, fines de septiembre, principios de octubre, del cultivo de trigo, en donde en general, para nuestro régimen de precipitaciones, en invierno hay muy pocas precipitaciones y llegamos a ese momento con un cultivo de trigo con máxima demanda de evapotranspiración, un momento de espigazón, en donde prácticamente se consumió toda el agua útil que tenía ese suelo. Es lo común que pasa en años de precipitaciones normales, digamos. Terminando con esta primera etapa, ahora les voy a mostrar, dentro de esos mismos dos ensayos que estábamos hablando antes, cuáles son los efectos de sistemas de laboreo de suelo sobre la mineralización de nitrógeno a partir de un estudio que hicimos en un cultivo de maíz en estos dos ensayos de labranza que les mencionaba antes.
De vuelta, la comparación es siembra directa versus laboreo, en este caso lo nombramos como labranza convencional, pero tiene las mismas características que les mencionaba antes, en realidad se acerca más a un laboreo reducido, en donde aparte de comparar los sistemas de labranza, comparamos unas parcelas en donde no se aplicó nitrógeno, ¿sí? Dosis cero de nitrógeno, comparada con 120 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿sí? En cada una de estos tratamientos, en siembra directa y en labranza convencional. 0 y 120 dosis de N por hectárea en cada uno. Ese es el híbrido que se utilizó, se sembró el día 26 de septiembre del año 2001, de vuelta en los dos sitios que hablábamos antes, sitio Vertisol y Molisol, serie Febré y serie Sanos Pintos en cada uno. Todos los años esto también se hace un muestreo de suelo, de los primeros 20 centímetros superficiales del suelo, para el sitio Molisol y Vertisol, tratamiento siembra directa y labranza convencional. Tienen muy buena provisión para lo que son estos suelos, el promedio que uno puede encontrar a nivel de lotes, muy buena provisión de fósforo Bray. Este es el pH característico que podemos encontrar en suelos molisoles, entre 6 y 6,6, 6,7 como máximo. Y este es un pH elevado, típico de suelos vertisoles en donde encontramos calcario en superficie, que yo les mencionaba antes, ¿sí? pH muy elevado, 7,8, 7,9. Contenidos en materia orgánica más o menos característicos de estos suelos, rondando valores de 3%, una tendencia a tener mayor materia orgánica en superficie en siembra directa comparada con labranza convencional, tanto en el sitio Molisol, valores más altos de materia orgánica en el sitio Vertisol, es característico comparado con un Molisol, y de vuelta dentro del sitio Vertisol, bien valores un poquito mayores de materia orgánica comparado con la materia orgánica del sitio con laboreo de suelo. Mismo patrón que se observa para el nitrógeno total, ¿sí? Valores más bajos en el sitio Molisol comparado con el Molisol, de la mano del valor de materia orgánica, claramente, y levemente superiores en siembra directa versus laboreo tanto en el sitio Molisol como en el sitio Vertisol, ¿sí? Valores un poquito mayor de nitrógeno total en siembra directa versus laboreo de suelo. En estos sitios nosotros medimos cuánto fue la cantidad, o estimamos, mejor dicho, cuánto fue la cantidad de nitrógeno que se mineralizó durante el ciclo de maíz. ¿De qué manera se realizó esta estimación? Bueno, a la siembra del cultivo se mide cuánto es el nitrógeno disponible como nitrato. La misma medición se realiza luego de que el cultivo prácticamente a madurez fisiológica del cultivo, es decir, cuando el cultivo ya definió su rendimiento, y se mide cantidad de nitrógeno total absorbió ese cultivo para generar el rendimiento que generó. Entonces, se mide la cantidad de nitrógeno total que absorbió ese cultivo, y se hace el balance entre lo que había en el momento de la siembra de nitrógeno disponible en el suelo y se le resta la cantidad de nitrógeno que quedó remanente al momento de la madurez fisiológica del cultivo. A partir de esta estimación, que es un balance de campo de mineralización de nitrógeno, pudimos determinar que la cantidad de nitrógeno mineralizado para el sitio Vertisol fue 71 kilos de nitrógeno por hectárea para el tratamiento de siembra directa y de 88 kilos de nitrógeno por hectárea para el tratamiento de laboreo convencional en el sitio Vertisol. En tanto, en el sitio Molisol obtuvimos una mineralización de nitrógeno de 76 kilos de nitrógeno por hectárea versus una mineralización de 97 kilos por hectárea en el tratamiento de laboreo convencional. Es interesante rescatar de esta información. Primero que cuando yo les decía la manera de estimar el nitrógeno que se mineraliza se hace a partir del tratamiento al cual no se le aplicó nitrógeno. Es decir, todo este nitrógeno que absorbió este cultivo en realidad provino del suelo. Una parte provino de lo que había disponible como nitrato al momento de la siembra, eso explica una parte, pero eso se saca de acá.
y la otra parte es explicada por la cantidad de nitrógeno que se va mineralizando, es decir, pasa de la fase orgánica a la fase inorgánica y el cultivo efectivamente lo absorbió, es decir, el nitrógeno se mineralizó durante el ciclo de cultivo y que el cultivo efectivamente absorbió. ¿Sí? ¿Por qué podemos hacer esta estimación? Porque en estas parcelas no se aplicó nitrógeno. Les decía, ¿qué podemos rescatar como interesante? Que en ambos suelos la cantidad de nitrógeno que se mineraliza es mayor en el suelo que se laborea versus el suelo en siembra directa, tanto para el vertisol como para el molisol. Mayor cantidad mineralizada con laboreo versus siembra directa. Esto es lógico de esperar, porque en la medida que nosotros laboreamos el suelo, hacemos que esa materia orgánica que está en el suelo, en esa capa superficial, que es donde se acumula la mayor cantidad que nosotros estamos removiendo, la hacemos más susceptible de ser atacada por los microorganismos que van a mineralizar esa materia orgánica o ese nitrógeno orgánico en este caso. Se lo hacemos más susceptible de ser atacada por los microorganismos del suelo a partir de una mayor oxigenación, ¿sí? Y mayor acceso a esa materia orgánica del suelo. Entonces siempre a un mismo suelo, cuando nosotros realizamos laboreo de suelo, vamos a tener una mayor mineralización de la materia orgánica, una mayor mineralización en este caso del nitrógeno orgánico. Y la otra cuestión interesante a destacar es que los valores de mineralización total, cuando nosotros comparamos el suelo vertisol con lo mineralizado por ambos sistemas de labranza en el suelo molisol, tenemos una mayor mineralización de nitrógeno en el suelo molisol respecto al suelo vertisol. Esto es así a pesar de los valores que veíamos antes de materia orgánica o de nitrógeno total, que dijimos que son mayores en el vertisol comparado con el molisol. ¿Por qué se da esto? También es algo lógico de esperar que la tasa anual de mineralización del nitrógeno orgánico o de la materia orgánica es menor en un suelo vertisol debido a lo que seguramente estuvieron viendo con Lalo en la clase de materia orgánica. En los suelos vertisoles, el mayor contenido de arcilla de esos suelos hace un efecto de protección física de esa materia orgánica. Entonces, la materia orgánica en un suelo vertisol es menos susceptible de ser degradada por los microorganismos del suelo comparada con un suelo molisol. Entonces, en promedio, lo que vemos en este gráfico es que en un suelo molisol tuvimos casi 10 kilos más de nitrógeno mineralizado por hectárea durante el ciclo del cultivo de maíz comparado con el vertisol, y por otro lado una diferencia más notable de casi 20 kilos por hectárea superior de mineralización de nitrógeno en un sistema con laboreo versus un sistema sin laboreo de suelo, ¿sí? Es el efecto de mayor mineralización que yo produzco al laborear el suelo. ¿Sí? Entonces, estos son datos que son muy importantes porque nos ayudan a entender cuáles son las tasas de mineralización que veíamos a la hora de hacer los cálculos de balance de materia orgánica. Es mayor la tasa de mineralización en un suelo que está laboreado versus un suelo en siembra directa, que es lo que podemos ver acá en una medición, y porque es mayor la tasa de mineralización en un suelo molisol versus un suelo vertisol. Estos valores obviamente están explicados por los rendimientos que se obtuvieron en los tratamientos sin aplicación de nitrógeno. En este caso, estamos viendo en este gráfico cuál fue el rendimiento del cultivo de maíz cuando no se lo fertilizó con nitrógeno en siembra directa versus el rendimiento de ese mismo tratamiento siembra directa, pero con una aplicación de 120 kilos de nitrógeno en el caso del suelo vertisol en siembra directa, y lo mismo vemos para laboreo convencional. Rendimiento del cultivo de maíz sin aplicación de nitrógeno versus rendimiento del cultivo de maíz con 120 kilos de nitrógeno por hectárea aplicado. ¿Qué cosa interesante hay para destacar acá? Cuando los cultivos fueron fertilizados, si nosotros comparamos
N120 en directa versus N120 en laboreo de suelo, vemos que llegamos prácticamente al mismo rendimiento, ¿sí? Algunos poquitos kilos por hectárea más en siembra directa, pero no significativo. Pero sí vemos una diferencia más marcada cuando comparamos el tratamiento sin fertilización nitrogenada, ¿sí? Obtenemos un rendimiento mayor en el cultivo de maíz sin nitrógeno versus el cultivo de maíz sin nitrógenos en siembra directa. ¿Por qué? Por la mayor mineralización de nitrógeno, ya que evidentemente acá el cultivo estuvo muy limitado por la disponibilidad de nitrógeno y en este caso tuvo un poquito mayor de disponibilidad, que era lo que veíamos en el gráfico anterior. Y este mismo patrón, si bien es un poco menos marcado, se repite en el suelo vertisol. Vamos a terminar de ver acá. Acá hay un 76% de respuesta a la aplicación de nitrógeno en el caso del cultivo en siembra directa, maíz en siembra directa en el sitio vertisol, mientras que en el sitio molisol tuvimos un 42% de respuesta, es decir, el tratamiento con 120 kg de N rindió 42% más de lo que rindió el cultivo sin fertilizar. Esto nos define una eficiencia de uso de nitrógeno, calculada como la cantidad de nitrógeno que tenían los granos del cultivo fertilizado, menos la cantidad total de nitrógeno que absorbió en grano el cultivo testigo sin fertilizar, dividido la cantidad total de nitrógeno aplicado. En este caso obtuvimos una eficiencia de uso de nitrógeno de 56%, es decir, 56% de los 120 kilos de N que aplicamos efectivamente lo absorbió este cultivo para marcar esta diferencia, y en el caso del laboreo convencional esa eficiencia fue un poquito menor. Esto es para el sitio vertisol. Lo mismo lo evaluamos para el sitio molisol. De vuelta, la comparación, en este caso el testigo sin fertilizar nitrógeno en siembra directa del cultivo de maíz rindió menos en siembra directa comparado con labranza convencional. Los rendimientos obtenidos cuando se fertilizó el cultivo fueron prácticamente igual, tanto en siembra directa como en labranza convencional, y en este caso la respuesta a la fertilización nitrogenada en el tratamiento de laboreo de suelo fue muy poquito. Quiere decir que la cantidad de nitrógeno que se mineralizó en este tratamiento en el suelo molisol prácticamente hizo que el cultivo tuviera muy poca respuesta a la fertilización nitrogenada. Lo que terminamos viendo que en el caso de la siembra directa, en este caso tuvimos 32% de respuesta del tratamiento fertilizado versus el testigo, en tanto cuando hicimos laboreo de suelo en el sitio molisol tuvimos solo un 7% de respuesta, lo cual se ve reflejado en eficiencias de uso de nitrógeno mucho menores en el caso de este sitio, del 27% versus 56% que habíamos medido en el sitio vertisol, y solo 9% de eficiencia en el caso del sitio molisol en laboreo de suelos versus 50% que habíamos medido en el tratamiento con laboreo de suelo en el sitio vertisol. Evidentemente no necesitaba esa dosis de nitrógeno. Si nosotros hubiéramos hecho una buena estimación de la dosis que teníamos que agregar en esos tratamientos, hubiéramos tenido que aplicar muchísimo menos para lograr una eficiencia de uso de nitrógeno mayor, tema que vamos a discutir a partir de la semana que viene cómo se realiza. Bueno, finalizando con este estudio particular que hicimos de mineralización de nitrógeno, ahora vamos a ver otro de los aspectos que en el momento que se empezó a imponer la siembra directa como práctica, se empezó a hablar de la siembra directa en nuestra provincia, que fue a mediados de los años 90, mayormente de la mano de la aparición de la soja resistente a glifosato, que permitió que esta práctica se pudiera popularizar, porque antes era muy dificultoso el tema del manejo de las malezas. Lo primero que surgió como discusión, que en Entre Ríos, a partir de la característica de los suelos predominantes de nuestra provincia, del contenido de arcilla básicamente, ese contenido de arcilla podía implicar que los suelos se compactaran demasiado en un manejo en siembra directa.
digo yo como para introducirlos en por qué nos interesó. Acuérdense, estos ensayos los iniciamos en el año 97, o sea que más o menos cuando se empezó a hacer, a escalar la superficie de siembra directa, de la mano, como les decía, de la soja transgénica. Nos interesaba ver si el subsolado de suelo, o sea, el pasado de una herramienta que nos permitiera la descompactación en profundidad, podría tener algún efecto beneficioso sobre el rendimiento de los cultivos. Era lo que se planteaba en aquella época. Ahora vamos a ir discutiendo de por qué eso evidentemente no tiene mucha lógica según lo que era el planteo de aquella época. Para resumir, de vuelta, en este caso estudiamos tratamiento de siembra directa, que es lo que les voy a mostrar acá, sin el pasado de esta herramienta de laboreo profundo, para descompactar teóricamente, o sea que siembra directa pura y laboreo profundo previo a la siembra, y después continuamos con un sistema de siembra directa. El laboreo profundo para ese laboreo profundo se utilizó una herramienta que se llama Cultiví. Acá se la muestro en esta foto. Es muy parecida a una herramienta que es bastante más popular, que ustedes la tienen que haber visto en mecanización agrícola, que se llama Pratil. La diferencia del Cultiví con el Pratil es que los timones en este caso no son rectos, como en el caso del Pratil, tiene un timón recto y después hace un ángulo. En este caso son timones curvos que tienen alguna lógica de que esa herramienta va descompactando en profundidad y el pan de tierra no vuelve a quedar exactamente en el mismo lugar, es decir, produce alguna modificación física del pan de tierra para que no vuelva a calzar en el mismo lugar que estaba originalmente. Esta herramienta se logró pasar en ese año, que fue en el año 97, 75 días previo a la siembra del cultivo de trigo, y logramos pasarla a una profundidad de 45 centímetros de profundidad de suelo, lo cual implica una necesidad de potencia de tractor que realmente, en el caso nuestro, en el INTA no teníamos tractor, tuvimos que contratar el tractor, un Sanelo articulado de un vecino, para poder lograr pasar esta herramienta a esa profundidad. Y nuevamente, como en el caso de los ensayos anteriores, la evaluación la hicimos en un sitio vertisol y en el suelo molisol. De vuelta, serie Febré el primero, serie Tesanos Pinto el molisol argidolácuico. Les decía, estos 75 días previo a la siembra del cultivo de trigo, el trigo lo sembramos hacia fines del mes de junio, un intermedio corto, y la herramienta esta logramos pasarlo en buenas condiciones de humedad, es decir, cosa que es difícil de lograr también en otoño, en los primeros días de abril, porque fue un mes de marzo seco, cosa que no es lo que sucede habitualmente. Es decir, encontramos un suelo con bajo contenido de humedad, no extremadamente seco, pero con un contenido bastante cercano al ideal para poder pasar esta herramienta y que cumpla el efecto que uno prevé, digamos. De vuelta les digo, remarco esto porque no es fácil encontrar esas condiciones luego de la cosecha de un cultivo de soja o de cultivo de maíz. Por ahí en un maíz o luego de un girasol que se cosecha temprano, ahí sería un poco más fácil encontrar las condiciones, pero no es lo que sucede habitualmente, ya que tenemos precipitaciones en marzo bastante elevadas. Medimos en este caso, les estamos mostrando cuál fue la resistencia mecánica a la penetración, que es una variable física de suelo, intenta ser semejante a cuál sería la resistencia a la penetración del suelo que encontraría la raíz de un cultivo en activo crecimiento, ¿sí? Para esto se utiliza una herramienta que se denomina penetrómetro. Esto ustedes, los recuerdo, lo vieron en edafología, que es una varilla de hierro con un determinado
cono en la punta de un determinado ángulo en la cual se le aplica una determinada presión. Hay distintos tipos de penetrómetro, puede ser de golpe o puede ser un penetrógrafo, en donde uno aplica una presión y se grafica la presión en función de la profundidad. En este caso vemos en el suelo vertisol dos mediciones que se realizaron. Una medición se realizó a la siembra del cultivo y otra medición de resistencia mecánica a la penetración, graficado a kilos por centímetro cuadrado, que es una de las unidades en las que se la puede medir. Otra medición realizada en el momento de antesis. Las dos gráficas que ven en cada una de esas dos figuras son los rombos negros, son el tratamiento de siembra directa, ¿sí?, hasta una profundidad de 60 centímetros, que es la que la medimos, y los círculos blancos con línea continua es la resistencia mecánica a la penetración. Vamos de vuelta. Los círculos blancos son el tratamiento de siembra directa y los rombos negros en línea discontinua es el tratamiento con cultiví previo a la siembra, ¿sí?, con el descompactador. Entonces, ¿qué vemos en estos gráficos? Vamos a empezar por el momento de la siembra del cultivo de trigo en el suelo vertisol, que logramos un efecto de descompactación, es decir, vemos mayor resistencia mecánica a la penetración en siembra directa comparado con el tratamiento en donde pasamos esta herramienta de descompactación, ¿sí?, valores más bajos, en donde hicimos el laboreo de descompactación en los primeros 30 centímetros de suelo, situación que se revierte en profundidad. Cuando vamos a medir por debajo de los 40 centímetros, vemos que en donde pasamos esta herramienta tenemos valores de compactación, de resistencia mecánica a la penetración más elevados. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, superficialmente ya la herramienta no hace efecto, solamente en esta superficie del suelo, que en donde efectivamente estamos pasando la herramienta. Obviamente estamos pasando con un tractor pesado que puede tener un impacto en la compactación subsuperficial, ¿sí?, a mayor profundidad. Y otra cosa interesante es que el efecto de esa descompactación lo seguimos observando al menos en los primeros 20 centímetros hasta el momento de antesis del cultivo. Es decir, acá lo medimos a fines de junio, más o menos, que es cuando se realizó la siembra, y esta medición estamos hablando de fines de septiembre, principios de octubre, que es cuando se produjo la antesis del cultivo de trigo. Obviamente, los valores de resistencia mecánica para los dos tratamientos con y sin laboreo profundo es mayor en el momento de antesis, y esto principalmente está dado por un menor contenido de humedad de suelo al momento de antesis, ¿sí? La resistencia mecánica a la penetración, aparte de ser una medida de la compactación de suelo, está directamente relacionada con el contenido de humedad del suelo. Es decir, un suelo que tiene menor contenido de humedad siempre va a tener una mayor resistencia mecánica a la penetración. Entonces, la diferencia entre los valores de estas dos curvas en siembra versus los valores de estas dos curvas en antesis se debe básicamente a al menor contenido de humedad que había en ese momento y no a otra cuestión que haya provocado compactación de suelo. Sí se sostiene la diferencia entre el laboreo de compactación, vemos más compactados los primeros 20 centímetros en siembra directa comparado con labranza convencional. En ningún caso llegó a valores de compactación que son alrededor de 12, que comprometería el crecimiento de las raíces en el suelo. Eso es para el sitio vertisol. Lo mismo medimos para el sitio molisol, ¿sí? Nuevamente, pueden ver acá de vuelta que tuvimos efecto de descompactación en los primeros 30 centímetros en el momento de la siembra, ¿sí?, mayor compactación en siembra directa, medido a través de la resistencia mecánica a la penetración, digamos mayor valor de resistencia mecánica a la penetración comparado con el laboreo subsuperficial del suelo.
y que este efecto nuevamente se sigue midiendo al momento de antesis, con valores en este caso mucho más elevados, debido a que el suelo estaba más seco en este momento. Ahora, efectivamente encontramos el efecto que buscamos de descompactación teórica del suelo debido al pasaje de esta herramienta. Lo que nos interesa a nosotros es ver el comportamiento del cultivo. Bueno, cuando medimos el rendimiento del cultivo, acá tenemos el rendimiento del cultivo en sitio vertisol para el tratamiento de siembra directa versus el tratamiento en donde pasamos esta herramienta de descompactación subsuperficial, cultiví más siembra directa, vemos que el rendimiento fue superior en el tratamiento en donde no se pasó la herramienta de descompactación versus el tratamiento de descompactación. Y esto, si bien mucho menos marcado, se repite en el sitio Molisol. Vamos a hablar únicamente de rendimiento, también evaluamos los componentes de rendimiento. Y ahora, volviendo al análisis que hacíamos al principio de esto, de por qué resultaba interesante evaluar este tipo de cuestiones, lo que presumía alguna gente que era que los suelos vertisoles tienen mayor resistencia a la penetración por su alto contenido de arcilla, etcétera, etcétera. En realidad, los suelos vertisoles es cierto que tienen una gran resistencia a la penetración cuando están muy secos. La masa del suelo tiende a contraerse por el alto contenido de arcilla morillonita del tipo 2.1, hace que el suelo se contraiga en la medida que se va secando, lo mismo que se expande en la medida que se va humedeciendo. Observamos nosotros en este caso el tratamiento en donde habíamos pasado esa herramienta en el momento en que el cultivo empezó a usar la reserva de agua del suelo y a agotar esa reserva. En ese tratamiento en donde pasamos esta herramienta de descompactación, fue en donde primero empezamos a observar la grieta a nivel superficial, es decir, a partir de la contracción del suelo al secarse, en los lugares en donde habíamos pasado con las púas, digamos, ¿sí? En cada lugar en donde había pasado la púa, que tenía un distanciamiento, ahora no recuerdo bien, pero de alrededor de 40 y pico, 50 y pico centímetros entre púa, esos fueron los lugares en donde se generó la grieta a partir del desecamiento del suelo, lo cual hizo que el suelo se secara mucho más rápidamente, lo cual terminó impactando negativamente en el rendimiento. Y eso fue mucho más marcado en el vertisol que en el molisol, a nivel del rendimiento de trigo en ese año. Si bien observamos un mayor rendimiento, particularmente en ese año, de trigo en el sitio vertisol comparado con el molisol, cosa que no es lo más común, pero siempre tenemos rendimientos semejantes en ambos suelos, en el caso del cultivo de trigo, no así en los cultivos de verano, en donde el vertisol sufre más. Los cultivos sobre suelo vertisol tienden a sufrir más los problemas de déficit hídrico. Volviendo a la cuestión del laboreo subsuperficial del suelo para evitar la compactación en profundidad, obviamente los suelos vertisoles no es un problema que vayan a tener la compactación subsuperficial del suelo, porque son suelos que tienen un proceso de descompactación natural en los procesos de humedecimiento y de secado. En el proceso de humedecimiento el suelo se expande, en el proceso de secado del suelo ese suelo se extrae, se contrae, ¿sí? Ante el secado de ese suelo se va contrayendo y se van generando esas grietas. Esas grietas, en ese ciclo de humedecimiento y secado del suelo, van generando la descompactación natural de los suelos, con lo cual no es lógico pensar que vamos a tener un problema de compactación en suelos vertisoles debido a la siembra directa per se. Obviamente si los manejamos mal, sí, obviamente podemos encontrar problemas puntuales, tenemos que encontrar cuál es la causa, pero no por el hecho de hacer siembra directa los suelos se van a compactar más. Por el contrario, en suelos molisoles, pero a nivel superficial,
la mayor proporción de limo en superficie, sí podemos encontrar algunos problemas que lo vamos a ir viendo, sobre todo cuando tomemos estos temas en las clases de rotación de cultivos. De vuelta les recuerdo el perfil de un suelo vertisol con su contenido de arcilla, un contenido de arcilla que ya es alto en el horizonte A, pero muy alto en los horizontes B, texturales, ¿sí? Es lo que predomina en un B21T o un B22T. Este es un horizonte similar al que encontramos en un vertisol como el de la serie Febré, un pelidarte árgico crómico. Y sin embargo, lo que vemos acá para un cultivo de invierno es que estos cultivos, acá creo que se ve, esto lo van a poder observar, las raíces de ese cultivo de invierno, nosotros las hemos medido, para que esta parte no la pueden observar, hasta el fondo de esta calicata, y llegaba a más de 1,5 metros de profundidad, ¿sí? O sea, los cultivos, en la medida que este suelo se encuentre húmedo, no tienen ningún problema el sistema radicular en poder explorar y traspasar ese horizonte B22 textural, ¿sí? Obviamente la proporción de raíces no va a ser altísima, pero sí vemos que en la medida que el cultivo arranque su ciclo con un perfil bien cargado de agua, no tiene problema para la exploración radicular en profundidad. Por último, les decía yo, vamos a retomar algunas de las cuestiones que vimos con Lalo la semana pasada y la aplicamos a sistemas de labranza de vuelta en este mismo sitio que estábamos hablando acá, del Experimental Paraná, para ver cómo los sistemas de labranza interfieren o modifican la capacidad de secuestrar carbono y la agregación del suelo. En este caso solamente lo vamos a ver para el sitio vertisol, principalmente de los dos que estábamos hablando antes. En este caso les estamos mostrando un gráfico que está graficado la cantidad de carbono orgánico del suelo en porcentaje por cantidad de suelo en total. En este caso está graficado gramos de carbono cada 100 gramos de suelo en distintos tamaños de agregados de suelo, ¿sí? Hace una separación física de agregados de suelo, que estuvieron viendo con Lalo, cuando hablaron de materia orgánica, los agregados más chicos de suelo, tamaños de agregado entre 20 y 53 micrómetros, 53 a 250 micrómetros, 250 a 2000, y los agregados más grandes de más de 2000 micrómetros. Cada una de estas fracciones de agregados de suelo tienen la cantidad de carbono que había en cada una de esas distintas fracciones para cada uno de los sistemas de labranza. En blanco aquí tienen graficado los tratamientos con laboreo de suelo, en negro el tratamiento de siembra directa, y en este caso se agregó para comparar cuánto es el carbono que había en ese suelo en un bajo alambrado no disturbado, es decir, en un suelo sin historia agrícola. Podemos resaltar de esto que estamos observando acá. Los suelos sin historia agrícola tienen un mayor contenido de carbono total, obviamente, un suelo que no ha sido degradado en sus características químicas, físicas y biológicas, la distribución de ese carbono va a ir hacia los agregados más grandes. Son los agregados que tienden a destruirse en la medida que yo hago laboreo de suelo. En tanto, la siembra directa va a tener un comportamiento intermedio. Las barras negras pueden ver respecto a la labranza convencional, ¿sí? Vemos un comportamiento intermedio. La siembra directa comparado la situación no disturbada, que son las barras grises, versus la de máxima disturbación, que es el laboreo todos los años de ese suelo, ¿sí? Entonces, primero, en los agregados más grandes, directamente no encontramos agregados más grandes cuando hacemos laboreo de suelo. Encontramos una proporción baja de agregados grandes y de carbono en esos agregados en siembra directa comparado con los sistemas no disturbados. A medida que nos vamos a agregados más chicos, ahí sí se hace más importante la labranza convencional, y siempre, en este caso vemos
en estos agregados intermedios a grandes, cómo es el comportamiento. Tenemos la máxima cantidad en una situación no disturbada, intermedio en siembra directa, menor en labranza convencional. A medida que nos vamos a agregados más chicos, el sistema natural tenía la mayor cantidad de carbono acumulado en estos agregados más grandes, o sea que tiende a disminuir. La siembra directa sigue siendo importante en estos agregados intermedios a chicos, y lo mismo que la labranza convencional, que también, obviamente, la cantidad total de carbono es menor en laboreo, en las parcelas con laboreo versus siembra directa, y tiene una distribución hacia los agregados más chicos, ¿sí? Es una característica de lo que veían la semana pasada de la materia orgánica. Estas son formas de evaluar materia orgánica más susceptible de ser degradada, que es la que está en los agregados más grandes de suelo. Y como vemos que es más susceptible de ser degradada, porque evidentemente cuando hacemos laboreo de suelo ya desapareció los agregados más grandes de suelo, por lo cual no hay carbono en esos agregados porque no existen más. Y en sistemas menos agresivos, que es la siembra directa, todavía podemos encontrar alguna parte del carbono en esos agregados que, si yo hiciera labranza, desaparecería en este sitio también. También comparamos para estos dos sistemas de laboreo cuál era el contenido de biomasa microbiana total, ¿sí? Entonces, es un indicador de calidad biológica del suelo. Cuando hablamos de indicadores de calidad de suelo, al principio de la clase, en la primera unidad de manejo de suelo, la semana pasada, podíamos dividir a los indicadores de calidad como calidad física, calidad química, calidad biológica. La semana pasada con Lalo estuvieron viendo mucho lo que es la calidad biológica del suelo y cómo la materia orgánica y sobre todo las fracciones más susceptibles de degradarse, las fracciones más gruesas, es un indicador importante de la calidad biológica. Otro indicador importante de la calidad biológica de los suelos es el contenido de biomasa microbiana total. Y claramente, a este suelo vertisol, tenemos una cantidad mayor de biomasa microbiana total en un sistema de siembra directa comparado con un sistema de laboreo reducido de suelos. ¿Cuál es la diferencia acá? Que si esto hiciéramos la evolución anual del contenido de biomasa microbiana total, veríamos que en laboreo de suelo sería mucho más fluctuante. En el momento que se hace el laboreo de suelo, seguramente tendríamos una explosión del contenido de biomasa microbiana, aumentaría debido a la disponibilidad de esa fuente carbonada que nosotros hacemos tanto de la materia orgánica del suelo como de los rastrojos que están en la superficie del suelo, disponible de ser atacada por los microorganismos, con lo cual habría una gran explosión instantánea en la cantidad de biomasa microbiana, que caería muy rápidamente a medida que esas fuentes carbonadas fueran consumidas. En tanto, en la siembra directa no vamos a tener esos altos y bajos tan marcados, pero vamos a tener una cantidad de biomasa microbiana más estable y más alta a lo largo de todo el año, principalmente debido a los mayores contenidos de materia orgánica que tenemos en la superficie, los mayores contenidos de humedad y a la menor fluctuación térmica debido a ese mayor contenido de humedad que tenemos en superficie, eso menor amplitud térmica que vamos a tener en siembra directa, que también va a influenciar la actividad microbiana de ese suelo. Y otra medición que se hizo, en este caso sí comparando el sitio molisol y el sitio vertisol, estas dos gráficas son siembra directa y laboreo reducido del sitio molisol, siembra directa y laboreo reducido en el sitio vertisol, un trabajo que hizo Marian hace algunos años atrás en este ensayo de la Experimental Paraná, el sitio vertisol, en donde midió el carbono de la biomasa microbiana, que es otro indicador de calidad biológica del suelo, en donde encontramos que para los primeros centímetros una mayor cantidad de carbono de la biomasa microbiana, significativamente diferente en siembra directa versus labranza reducida en el sitio molisol, y si bien sin diferencia significativa, también una tendencia a mayor contenido de carbono de la biomasa microbiana en siembra directa versus labranza reducida en el sitio del suelo vertisol. De vuelta, otro indicador de calidad biológica de suelo me indica que
un mejor manejo de suelo a partir de la siembra directa bien aplicada nos va dando indicadores que me están mostrando ese mejor manejo que estoy haciendo con este tipo de laboreo. Por último, de vuelta solo para el suelo vertisol, también se hizo un estudio en el año 2008 en base a un muestreo que se realizó a los 10 años de iniciado del ensayo. Lo habíamos iniciado, les recuerdo, en el año 97, en donde de esa cantidad de biomasa microbiana total se separó en las distintas especies microbianas que se podían encontrar en la superficie del suelo. Se separó en grandes grupos de bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, actinomicetes y hongos, ¿sí? Graficadas tanto para la labranza reducida, ¿sí? Que es las barras gris clarita, versus las cantidades de cada uno de esos grupos o especies microbianas para siembra directa, que son las barras negras. En general, para todos los grupos se encontró mayores valores de estas especies microbianas en siembra directa comparada con el laboreo reducido de suelo, si bien solo fue significativo para estos dos grupos, y dentro de estos grupos me interesaría recalcar el grupo de los hongos. Dentro de los indicadores de calidad de suelo, hablábamos de los indicadores biológicos de calidad de suelo, hablábamos de la biomasa microbiana total o el carbono de la biomasa microbiana, también se ha estudiado el nitrógeno, la biomasa microbiana o otros indicadores de calidad biológica del suelo. Miguel les habló la semana pasada también del potencial de mineralización de nitrógeno mediante incubaciones anaeróbicas, que es un indicador de calidad biológica del suelo muy sensible al manejo del suelo. Uno de los indicadores de calidad biológica que se ha utilizado bastante en el mundo y que también es muy sensible y me indica rápidamente si estoy haciendo un buen o un mal manejo, es el contenido de hongos del suelo, ¿sí? Y en este caso observamos un efecto de la siembra directa muy marcado en el mayor contenido de hongo cuando lo comparamos con un sistema de laboreo reducido. En un suelo vertisol de nuestra zona, en el ensayo que yo les decía, que se inició en el año 97 en el suelo Febré, acá en la Estación Experimental Paraná del INTA. Bueno, para finalizar, lo hice demasiado largo, discúlpenme, en esta última etapa de lo que les mostré recién, de indicadores de calidad de suelo, la acumulación de carbono orgánico en general, y particularmente cerca de la superficie del suelo, es mayor en sistemas de siembra directa comparado con sistemas de laboreo de suelo, y también tenemos una mayor agregación del suelo, ¿sí? Veíamos mayores cantidad de agregados y mayor cantidad de carbono en cada uno de esos agregados del suelo cuando comparábamos los sistemas de labranza. También tenemos una mayor proporción de agregados grandes, ¿sí? Que son los más susceptibles de ser degradados con prácticas de manejo, en este caso con el laboreo. Y por último, en este último gráfico que veíamos recién, también vimos que un aumento en la proporción de hongos en siembra directa. Ese aumento en la proporción de hongos significa mayor o mejor calidad de suelo cuando lo comparamos con, en este caso, sistemas con laboreo de suelo. Bueno, eso, en resumen, es lo que le quería mostrar. Estos son los datos que hemos obtenido a nivel de local comparando sistemas de labranza. Siempre, cuando uno habla de sistemas de labranza, cualquier sistema de labranza, sea siembra directa o cualquier tipo de laboreo, podemos aplicarlos bien o podemos aplicarlos mal. Entonces, yo no quiero que le quede la idea que hay un determinado sistema de labranza que es el correcto y otro que es el incorrecto. Si ustedes me preguntan a mí, ¿tenemos probabilidades de hacer un mejor manejo de suelo haciendo siembra directa que haciendo laboreo? Yo les digo sí. Que hagamos siembra directa, ¿significa que estamos haciendo un buen manejo de suelo? Yo le digo no. ¿Sí? La siembra directa es una condición necesaria, creo yo, pero no es una condición suficiente. O sea, hacer siembra directa, si hacemos monocultivo de soja
y otras prácticas de manejo de cultivo, de fertilización, etcétera, que no acompañen un buen desarrollo de ese cultivo y por ende un buen manejo del suelo, puede ser peor que un sistema de laboreo de suelos en donde hagamos una buena rotación de cultivos, un buen manejo de esos cultivos, respetando las fechas de siembra, seleccionando las mejores variedades, cultivares o híbridos para ese lugar, respetando las mejores rotaciones de cultivo, respetando las mejores prácticas de fertilización para ese cultivo, probablemente vamos a tener mejores resultados, seguramente, con un sistema de laboreo de suelo, si respetamos todas estas otras buenas prácticas de manejo, versus un sistema de siembra directa mal manejado. Por eso, cuando nosotros hablamos de la siembra directa va a tender a ser mejor que un sistema de laboreo de suelos, es comparando ambos sistemas con un buen manejo. Un buen manejo hacemos referencia a buena rotación de cultivo, buena intensificación de esa rotación de cultivo, la mayor cantidad posible de cultivos por año o a lo largo de la rotación, se parezca más a un sistema natural en donde tenemos más cobertura verde, cobertura de suelo o por rastrojos, raíces vivas funcionando de ese suelo que me permitan mantener una biomasa microbiana más estable durante el año, etc. Entonces, siempre comparando sistemas ideales con buen manejo. Entonces, siembra directa, ¿siempre es buena? No. Es buena si la hacemos bien, ¿sí? Va a ser mejor que un sistema con laboreo de suelo en tanto y en cuanto la hagamos bien, no en cualquier circunstancia, que es lo que podemos observar en general en el campo, ¿sí? En donde no vemos en muchos lugares, en una generalización demasiado grande, hay que ver cada caso en particular, pero en general uno ve que en el campo argentino, en nuestra provincia en particular, no se está haciendo un buen manejo respecto a la rotación y podemos, ¿sí? Mucha predominancia de cultivo de soja, lo vieron en la clase pasada con Lalo también a eso, cómo impacta eso en la materia orgánica y en todo el funcionamiento del suelo, pero también es importante tenerlo claro acá, de vuelta, a discutir, decir, che, bueno, ¿por qué no se hace mal? ¿Porque no se sabe? Yo creo que sí, lo saben los técnicos, los ingenieros agrónomos que asesoran, lo saben los productores que reciben asesoramiento o que no reciben asesoramiento, intuitivamente saben que un monocultivo o la alta presencia de un solo cultivo, el laboreo, etcétera, tiende a degradar ese suelo. Pero evidentemente hay otros factores como la cuestión, probablemente el análisis económico de corto plazo, medidas de política del sector, etcétera, que hacen que el manejo, cuando uno evalúa los últimos años, los últimos 10, 20 o 30 años, probablemente no haya sido el ideal. Bueno, con esto me despido, seguiremos luego entonces en el transcurso de este día, hablando de esta semana de abril, en la que estamos en la cuarta semana del desarrollo de clase, con la práctica de balance anual de materia orgánica. Ustedes tienen ejercicios en la guía para avanzar con eso y también en la medida que les demos los resultados de análisis de suelo de sus establecimientos, luego lo empezarán a aplicar para el trabajo práctico general y definir cómo es el balance de materia orgánica en sus sistemas actuales, en lo que le informaron que están haciendo actualmente en los establecimientos que le tocó a cada grupo, y luego lo aplicarán para hacer los balances de la propuesta que ustedes finalmente hagan en cada uno de esos establecimientos, cosa que harán hacia el final del cursado. Bueno, nos seguimos viendo. Hasta luego.